Señores, un gusto, un placer, un honor y el agradecimiento a todos por acompañarnos en este ciclo regular de precandidatos a la presidencia de la República. La verdad, yo estaba pensando hoy en el conferencista que invitamos, el precandidato, el economista Ernesto Talvi y todos los demás. Y yo decía el esfuerzo de levantarse todos los días a las 6 de la mañana para hacer las actividades de uno, pero hoy en particular levantarse a las 5:30. Entonces, no es ningún esfuerzo, pero el esfuerzo que están haciendo cada uno de los precandidatos para transmitirnos a nosotros sus pensamientos, cómo proyectar a nuestro país hacia el futuro, realmente es muy valioso y se lo agradecemos, Ernesto, la verdad que sí. Felicitaciones por el trabajo que haces tú y hacen todos los precandidatos. Ayer a la mañana estuvimos reunidos con el presidente de la República conversando distintos tópicos, entre ellos la reunión del primer encuentro iberoamericano que mencionaba recientemente, y yo les iba a decir, es un evento que va a nuclear a más de 30 conferencistas que vienen desde España, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay. Creo que va a ser un gran evento importante. ¿Cómo proyectarnos en los próximos años? En los próximos años no es una comida fácil, es una comida muy complicada que la vivimos todos los días. Amigo, te saludo, un gusto verte. Por lo tanto, yo desde acá les digo, en nombre del Consejo Directivo de la Asociación, gracias por el apoyo, gracias a las autoridades nacionales que aquí están, gracias a los señores embajadores que nos acompañan y nos dan su ánimo, y con gran desprecio, gracias a los consocios y gracias a todos los amigos y a los periodistas que también están acá. Así que yo simplemente, Leonardo, beso grande para ti. Yo simplemente lo que les digo a todos ustedes, recibamos otra vez al economista Ernesto Talvi con un fuerte aplauso y reconozcamos su presencia, testimoniémosle como es habitual. Por favor, Ernesto, cuando quieras, es tuyo. Sí, si querés por acá. Bueno, en este momento ADM le hace entrega de una obra pictórica para recordar este momento del ciclo de los candidatos en las elecciones internas. No sé lo que te lo da cuando te vas. Muy lindo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, a partir de este momento vamos a escuchar al economista Ernesto Talvi. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, ADM, por la invitación y por darnos esta posibilidad de contarles en qué andamos. La pregunta con la que quiero empezar es ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Porque hace apenas 3 generaciones mi padre llegó al Uruguay como inmigrante de primera generación, de los escombros de la guerra, para tratar de reconstruir aquí su vida, recuperar su libertad, su dignidad. Se casó, tuvo hijos, fue feliz, adoró al Uruguay cada día de su vida. Siempre cuento que cada día repetía, vivimos en el paraíso terrenal. Para él lo era, había venido del infierno de la guerra. Éramos un país de primera de verdad, no de frase publicitaria. Ofrecíamos oportunidades de empleo de primer mundo y calidad de vida a la gente. ¿Y qué nos pasó? Esto hace 3 generaciones. En el año 1955 el Uruguay tenía un ingreso por habitante 60% superior al de España, 20% superior al de Irlanda, y 70 años de decadencia por goteo después, somos la mitad que España y el 40% de Irlanda.
O sea que la frontera del desarrollo queda cada vez más lejos y como resultado nuestros hijos ven su proyecto de vida en muchísimos casos fuera de las fronteras del país. No sueñan con que aquí pueden construir un proyecto de vida afincados en la tierra que los vio nacer. Esa es la realidad y la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto va camino a cambiar de dirección o va camino a revertirse, y la aritmética de los resultados educativos es cruel. La respuesta es que no va camino a revertirse, por el contrario, que esta decadencia va camino a acentuarse. La mitad de los chiquilines que nacen en el país nacen en las periferias pobres que rodean a todos los centros urbanos, ciudades, pueblos y localidades. Y solo 16 de 100 terminan el liceo. O sea que a la mitad de los chiquilines que nacen en el país no los educamos como sociedad y los condenamos a la changa, a la informalidad, a la dependencia de los planes sociales del MIDES, o peor aún, a ser semillero de los narcotraficantes, a elegir el delito como forma de vida. Y si no somos capaces de conectar ese tremendo fracaso educativo con la fractura social, la exclusión social y toda la secuela de delito, violencia, droga, inseguridad, miedo y deterioro de la vida en comunidad, todavía no estamos haciendo un buen diagnóstico de la realidad. Esa es la situación y más vale que la miremos a los ojos, porque se terminó el tiempo de la complacencia. No podemos seguir haciendo más de lo mismo porque la aritmética nos indica que esto va para abajo, no va para arriba. El Frente Amplio, en mi opinión, fue el último intento de revertir esta decadencia. Al fin y al cabo era nuevo, al fin y al cabo no había gobernado nunca. Y uno siempre, a quien no tuvo la chance aún, le da crédito. Y fracasó. Fracasó estrepitosamente. Y fracasó por algo muy simple y elemental. Se lo tragó el sistema. Se lo tragó lo que el doctor Jorge Valle llamaba el país del empate. Miren, el mensaje más importante que yo le quiero transmitir hoy es que se terminó el cambio a la uruguaya. El cambio a la uruguaya en mi diccionario quiere decir al que quiere celeste que no le cueste. No hagamos muchas olas, no pisemos muchos callos, no hagamos mucho ruido. Y eso está bien, habitualmente, en una sociedad que va en un rumbo correcto, porque ¿para qué cambiar lo que no está roto? Pero si no vamos en el rumbo correcto, y les aseguro que el Uruguay no va en el rumbo correcto, entonces el cambio a la uruguaya no puede ser nuestro modo de sentir. Tenemos que recuperar una vocación transformadora como la que tuvo el país durante el primer vallismo a principios del siglo pasado, cuando don José Valle y Ordóñez soñaba, mientras vivía en Europa, con construir un pequeño país modelo. Eso era con lo que soñaba. Tenía sueños grandes, aún así, no sueños de utopías terrenales, de paraísos terrenales que son imposibles y que han llevado a las tiranías más sanguinarias que conoce la humanidad. Creemos en obras humanas y por ende imperfectas, un pequeño país modelo, país en el justo, país amable, un país que convive en armonía, orgulloso de tener un pueblo educado y donde los valores cívicos tienen raíces profundas. Eso es un pequeño país modelo. No pretendemos ser lo más rico, no pretendemos ser la tapa de las revistas financieras y estar de moda en el mundo. Eso se lo dejamos a nuestros vecinos. Eso es lo que pretendemos. No es tanto. No es tanto. Es una aspiración posible, pero tenemos que recuperar la capacidad de soñarnos como un país distinto. Tenemos que recuperar ese espíritu transformador que caracterizó al primer vallismo y que caracterizó a tantos países que apreciamos.
y que iniciaron procesos profundos de transformación, Nueva Zelanda en 1985, España e Irlanda cuando entraron a la Unión Europea y Chile en los años 90 con gobiernos socialistas, democristianos, liberales, siguió por un trillo bien claro, sin desviar nunca la atención de cuál era su destino. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Para tratar de revertir esta decadencia por goteo, para tratar de delegarle a nuestros hijos, porque tengámoslo claro todos los adultos que estamos acá, que ahora el trabajo no es para nosotros, es para nuestros hijos. Para legarle a nuestros hijos un pequeño país modelo es que nace Ciudadanos. Ese es el único motivo por el que estamos aquí. Porque me lo pidió el doctor Jorge Valle, que asumiera esta responsabilidad, y porque queremos legarle a nuestros hijos un pequeño país modelo. Ciudadanos es un proyecto diferente, es un proyecto con características únicas que viene a mejorar la política para cambiar el país, porque si no mejoramos la política, los cambios en el país no van a ocurrir, porque por suerte en el Uruguay todos los cambios se procesan a través de la política. Así es como debe ser en una democracia vibrante. Decidimos construir una organización de cero. Elegimos el camino difícil. Hubiera sido mucho más fácil heredar estructuras, pero no. Quisimos hacer algo nuevo, algo distinto, algo renovador, no solo para el Partido Colorado, para todo el sistema político nacional. E hicimos una renovación total y completa de los cuadros políticos y técnicos. Por supuesto que tenemos gente entre nosotros que tiene experiencia, por suerte, pero la enorme mayoría de los que estamos en esto somos nuevos, yo incluido. Hace apenas 8 meses y poquito que estoy en política. Tenemos hoy representantes electorales, políticos, en todos los departamentos del país. Quien crea por un solo instante, porque esto se dice todo el tiempo, que no tenemos aparato político, como se le llama, a mí me gusta llamarle organización política, porque aparato tiene una connotación despectiva, se va a llevar una sorpresa. Tenemos una tremenda organización política en todo el país. Y que la armamos con criterios muy distintos a los habituales en la política. A Ciudadanos no se suma el que tiene una tal cantidad de votos o que quiere colaborar para juntar tanta cantidad de votos. A Ciudadanos solo se sumaron a representarnos electoralmente quienes tenían un compromiso con el proyecto, un compromiso con los valores, principios y procederes que pretendemos traer a la política y vocación de servicio. Nosotros venimos a servir, venimos a entregarlo todo, no venimos a pedir nada. Eso es Ciudadanos, eso es Ciudadanos. Tenemos 300 profesionales y técnicos trabajando en 44 grupos temáticos armando el programa de gobierno. Los más competentes del país, su enorme mayoría, ninguno ha estado ni cerca de la tarea de política o de gobierno. Tenemos 1000 voluntarios, una cosa inédita en la política nacional. No la inventamos nosotros, la inventó por lo menos lo que tomamos el presidente Obama. Y dijimos, ¿cómo fue que el presidente Obama le ganó a un aparato político tan poderoso como el de Bill y Hillary Clinton, el expresidente Bill Clinton y Hillary Clinton? Y lo hizo con una organización de voluntarios. Así que decidimos aprender cómo lo había hecho. Hoy tenemos 1000 voluntarios. Acá está Pilar Varela, que los coordina, Carmen Sanguinetti, que empezó también a trabajar con ellos antes que Pilar volviera de España. 1000 voluntarios que lo único que piden a cambio de ir a golpear puertas para dar a conocer este proyecto, para que la gente lo conozca. Mire, no estoy pidiendo ningún voto, le estoy pidiendo simplemente que conozca este proyecto. Lo único que piden a cambio es la ilusión de un mejor futuro. No esperan nada más. Tenemos una tremenda organización hoy, seria, profesional, que se preparó para la tarea de gobernar el país. ¿Saben qué? Este es un asunto serio.
Gobernar un país es un asunto serio, bien serio. Se precisa proyecto de país, se precisan propuestas concretas, factibles, financiables, posibles, bien diseñadas, y se precisa un equipo político y profesional para poder gobernar. Esto no es para improvisados. Hay que estar preparado para esto. Y nosotros estamos preparados. Lo que nos une a todos es la vocación de servicio. No tengo ningún miedo de decir que somos un proyecto idealista. En política hay miedo de hablar de idealismo porque se lo asocia habitualmente con ingenuidad. Miren, yo les aseguro que de ingenuos no tenemos un pelo, ni un pelo, pero somos idealistas. Jorge Valle me decía, mira Ernesto, cuando trataba de estimularme para entrar en esto, mira Ernesto, la política es tráfico de insultos, son intrigas, juegos de poder, pero también son ideales, también es vocación de servicio, eso es lo que a usted le va a gustar. Hágame caso, le va a gustar y más vale que uno le hiciera caso. Y tenía razón. Primero asumí esto con sentido de responsabilidad. Esta es mi casa, es nuestra casa. Este es nuestro lugar en el mundo. Aquí nacimos, crecimos, construimos nuestros afectos, nuestra historia personal. Yo no me quiero ir a ninguna parte, no quiero que mis hijos se vayan a ninguna parte, no quiero que los hijos de ninguno de ustedes se vayan a ninguna parte. Y si se van, que sea porque lo deciden, porque viven en un mundo interdependiente, por suerte, pero no porque no les queda más remedio, no porque aquí no puedan soñar con construir un proyecto de vida. Así que sí, somos idealistas, es desde los ideales que se empieza a cambiar el rumbo del país. Si nos toca gobernar, tengan por cierto que estamos preparados, súper preparados. Y si no nos toca, tengan por cierto que los vamos a representar para empujar por los cambios impostergables que el país precisa. Les pido la confianza, no los vamos a defraudar. Hoy me voy a concentrar en una parte de nuestro programa, que es la parte económica. Voy a decir algo al final mínimo sobre educación, porque yo no puedo no hablar de educación e irme conforme. Y después abriremos a las preguntas que ustedes quieran hacer en otros temas. Tenemos que poner a la economía de pie. Tenemos que recuperar fuentes de trabajo. Tenemos que recuperar los niveles de inversión. Hemos seguido creciendo, pero hemos perdido 60.000 empleos en los últimos 4 años y la inversión está 25% por debajo de 2014. Así que tenemos una patología rara en la economía, crecimiento con caída de empleo y con caída de la inversión. Miren, Chile en los últimos 30 años, con gobiernos socialistas, democristianos y liberales, y no nos confundamos, porque esto es un error histórico grave de que Pinochet fue el que modernizó Chile. Pinochet no hizo nada muy distinto de lo que Alejandro Beck Villegas hizo aquí en el Uruguay. Se adelantó unos años con la reforma de la seguridad social, no mucho más. La construcción del Chile moderno, integrado a través de tratados complejos con otros países, disciplinado fiscalmente, institucionalmente desarrollado y maduro, es una construcción de los gobiernos democráticos, de todos los colores. Nos dio una paliza histórica a todos en América Latina en los últimos 30 años. Una paliza, nos ganó por paliza. Es el único país de América Latina que fue capaz de torcer el destino y está lentamente convergiendo a los niveles de vida y de organización de los países desarrollados. Le va a llevar tiempo, estos procesos lo llevan, pero va en ese camino. ¿Qué hizo Chile? A ver,
¿Cuál es la física cuántica de Chile? Primero, lo resumo en 3 conceptos que voy a desarrollar. País chico, mercados grandes. Segundo, país chico, país competitivo. Tercero, apuesta decidida a los sectores estratégicos, a los que van a ser punta para echar a andar el motor de la economía y del desarrollo. País chico, mercados grandes. Chile tiene hoy acceso al 96% del producto mundial en términos preferenciales. O sea que al 96% del producto mundial, de la economía mundial, Chile accede sin pagar impuestos, sin pagar aranceles. Nosotros tenemos acceso al 6%, 6,5% de la economía mundial. Estamos aislados. A todos los mercados a los que entramos tenemos que pagar altísimos impuestos para poder ingresar. Eso tiene que cambiar. Vamos a empezar por reorientar la diplomacia uruguaya para ponerla, como dice Agustín Espinosa, al servicio del desarrollo del país. Vamos a reorientar la diplomacia de una diplomacia de cóctel a una diplomacia comercial. Como tiene Nueva Zelanda, como tiene Chile, una gran fuerza de ventas con oficinas comerciales en todos los mercados estratégicos para abrirle las puertas a nuestros productos, para vender productos uruguayos al mundo con trabajo de los uruguayos, no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Hay un montón de mercados con bajísimos aranceles, con los que no es necesario firmar acuerdo alguno para tener acceso y sin embargo tenemos muy poca presencia. Mercados atípicos que el Uruguay tiene que desarrollar. Vamos a cabecear el centro que nos levantaron el presidente Macri y el presidente Bolsonaro. Centro a la olla que tenemos que cabecear y meterla al arco. Hablaron por primera vez desde que el Mercosur existe que así como está no anda. Que hay que flexibilizar y modernizar el Mercosur. Te están tirando un centro, cabecealo. Decí tú que sos el chico de esta película, ¿qué es flexibilizar y modernizar el Mercosur? Ponele letra a la música que te están entonando. Y nosotros tenemos muy claro cuál es la bandera que el Uruguay tendría que levantar si nuestra política exterior estuviera basada en el interés nacional y no en cercanía y afinidad ideológica con los gobiernos. A nosotros no nos importa si un gobierno nos cae simpático o antipático. Esas opiniones yo ya no las emito más en este rol de político. Lo único que me importa es el interés del Uruguay. Nada más, y eso es lo que vamos a defender, lo único que vamos a defender, con gobiernos que nos gusten y que no nos gusten. Vamos a mantener relaciones diplomáticas cordiales y relaciones comerciales. Los otros temas se canalizan en otros ámbitos. Derechos humanos, democracia, libertades, hay ámbitos internacionales desde donde canalizar todas esas preocupaciones junto con otros países, no solos. La bandera que tenemos que levantar es transformar al Mercosur de una vetusta unión aduanera disfuncional en una zona de libre comercio, ágil, dinámica, moderna, que le permita al Uruguay preservar las preferencias que tiene para ingresar a Argentina y Brasil, porque no las podemos perder, pero a la vez nos libere a todos los países del bloque para negociar con terceros países, para negociar por producto acceso preferencial, sin tener que extender esos beneficios a los otros países, sin tener que pedirle permiso a nadie. Tenemos que recuperar la soberanía comercial. El gobierno argentino actual nos acompañaría gustosamente en esta postura, pero ellos no lo pueden plantear, porque si lo plantean ellos, Brasil le va a costar asumirlo. En cambio, si el planteo viene de Uruguay, es más fácil para los grandes del bloque decir, bueno, esto es una propuesta de Uruguay, vamos a considerarla. Eso es lo que tenemos que defender. Y por supuesto que vamos a estar en todos los tablados, en todos los escenarios donde el futuro del comercio se esté debatiendo. Uruguay va a estar.
Estábamos en el TISA, donde se está discutiendo la liberalización del comercio en servicios, que es una cosa compleja, pero importante para el Uruguay, para los estudios contables, para los servicios financieros, para la cantidad de servicios que el Uruguay ofrece, y nos levantamos y nos fuimos de una mesa que integran 36 países, donde está México, donde está Colombia, donde está Perú, donde está Chile, donde está Panamá, donde está Costa Rica, donde está Nueva Zelanda, donde está Canadá. ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué no quisimos escuchar? ¿Por qué no quisimos proponer? Cada país es igual allí en esa mesa. Cada uno de los 36 podía proponer. No quisimos ser protagonistas y tampoco quisimos ser participantes. No fuimos. Es un error histórico. La política exterior del Uruguay no se puede hacer sobre la base de afinidades ideológicas o presiones ideológicas internas de quienes no creen finalmente en un mundo interdependiente, en donde el comercio entre las naciones es una fuente de paz. En vez de agarrarnos a los tortazos con armas, intercambiamos entre nosotros y creamos vínculos económicos tan fuertes y tan dependientes que hace que sea casi imposible entrar en una confrontación. Siempre pongo el ejemplo del accidente nuclear que hubo en Japón. A mí justo estaba en Nueva York, tenía que comprarme un iPad y los chips que se producían allí no llegaban, entonces Apple se quedó sin iPads y había colas kilométricas en la Quinta Avenida porque podían vender 20 por día. Entonces la gente iba a las 3 de la mañana a hacer cola. Eso es un mundo interdependiente. Yo no me puedo pelear con Japón. No me puedo pelear porque parte de mi vida económica depende de lo que allí se hace. Así que la interdependencia comercial es un gran generador de paz y los constructores del proyecto europeo lo vieron claro. Lo vieron claro. Lo vieron claro y una de las desgracias modernas ha sido ver cómo la Unión Europea, con estos movimientos nacionalistas, xenófobos, ha empezado de a poquito a perder esa fuerza, el proyecto de paz más formidable de la historia moderna de la humanidad. País chico, país competitivo. País competitivo. Miren, tenemos que terminar con las conductas de gasto irresponsable. Este es el guión, lo conocemos todos. Abundan los recursos, en algún momento, como abundaron entre el 2004 y 2014, porque la soja estaba a $600 la tonelada, ahora está a $2.80, porque la leche estaba a 52 centavos de dólar el litro, ahora está a 28, porque el arroz estaba a $290 la tonelada, ahora está a 2.70, ahora está a 190. La China se comía todo lo que tenía por delante, ese nuevo jugador global, y los precios se fueron a niveles que no se veían desde la posguerra. Y nos fue bárbaro. Abundaron los recursos como nunca antes y nos patinamos todo, nos gastamos todo. Y más. Ahora que apretan las cosas porque la economía ya perdió vigor, entonces no alcanzan los recursos. Entonces, ¿qué hacemos? Subimos impuestos. En una economía que está boqueando. ¿Qué hacemos? Subimos la tarifa del gasoil, de la electricidad. En una economía que no las banca. Y aún así no llegamos a fin de mes. Aún así seguimos con un boquete cada vez más grande después de 3 ajustes fiscales. Entonces, ¿qué hacemos? Salimos a pedir prestado. ¿Qué hacemos? Pedimos prestado dólares. Los traemos al país, los vendemos en plaza, deprimimos el tipo de cambio, tenemos un dólar poco competitivo, somos el país más caro para producir en las Américas, el país más caro para vivir en las Américas. El turismo no viene al país más caro para vivir, y si viene no gasta en el país más caro para vivir. Y producir en el país más caro lleva
a lo que estamos viendo. Cierre de empresas, achicamiento de empresas, problemas financieros en las empresas y pérdida de empleos. Y quien crea que el déficit fiscal, ese concepto abstracto que está por allá, y el empleo que perdieron Juan o María acá no están conectados, no está haciendo un buen diagnóstico de realidad, están total y absolutamente conectados. Esta es nuestra historia. Gasto irresponsable, suba de impuestos, suba de tarifas, no alcanza la plata, déficit fiscal, endeudamiento, atraso cambiario, pérdida de competitividad, asfixia del sistema productivo. Plum, nos reventamos contra la pared. Cada 20 años. Chile aprendió de la lección y dijo, mirá, ¿sabés qué? En tiempo de vacas gordas vamos a ahorrar. Vamos a embalsar el agua cuando llueve y la soltamos cuando haya seca. Una política prudente, no voy a entrar en los detalles técnicos, pero lo lograron. También lo hace Noruega. Nosotros lo vamos a hacer. Porque si no vamos a seguir viviendo en estos vaivenes donde pasamos por periodos prolongadísimos con un tipo de cambio poco competitivo que termina mal. La historia termina mal. Y se perdió la impunidad de ser un país caro porque Argentina y Brasil devaluaron. Ya no nos podemos dar ese lujo. Lo segundo que necesitamos, aparte de un tipo de cambio competitivo, es tarifas públicas de los servicios públicos a precios internacionales. De la forma en que hoy funcionan las empresas del Estado, eso no es posible. Funcionan como funcionaban en Nueva Zelanda en 1985. Manejo político, servicios mediocres a precios caros. Montón de ineficiencias. Las ineficiencias nosotros las hemos estimado en el año 2000 y cada 3 años hemos actualizado el estudio. Las estimamos en 1.200 millones de dólares por año de sobrecostos por el manejo político ineficiente de las empresas del Estado. 1.200 millones de dólares por año significa mucho. Podríamos bajar 30% el gasoil, 30% la electricidad para darle un respiro a los sectores productivos que hoy no pueden competir y podríamos bajar en 800 millones, nos sobrarían 800 millones de dólares para bajar el déficit fiscal, tener que dejar de pedir prestado y por ende tener un tipo de cambio más competitivo. Eso es lo que vamos a hacer. Lo hizo Nueva Zelanda, no es física cuántica, hizo 3 cosas básicas. En los directorios y alta gerencia de las empresas del Estado, personas enormemente capacitadas para manejar organizaciones complejas. Las empresas del Estado son las más grandes, las más complejas del país. Segundo, los que dirigen las empresas del Estado no se pueden postular luego a las elecciones, no se puede estar en misa y en procesión. Tercero, organismos reguladores potentes que le van a fijar los precios a las empresas. No es un directorio que por sí y ante sí fija los precios de lo que vende, sobre todo cuando son monopolios, para trasladar cualquier ineficiencia al consumidor final o a las familias o a las empresas, o para cobrar impuestos encubiertos, como hace hoy la UTE, para transferirle 500 millones de dólares al fisco. Si querés cobrar impuestos en tu tarifa, andá y pedile al Parlamento, no puede haber impuestos sin representación parlamentaria. Eso generó la Revolución Americana, Kelly. No taxation without representation. Punto. Nosotros la tenemos todos los días, cada vez que nos suben la tarifa y nos ponen un impuesto sin que el Parlamento lo vote. Y si tenés ineficiencias y no podés vender al precio internacional, mirá, vas a tener que ir al Parlamento a pedirle un subsidio para hacer explícita la ineficiencia con la que trabajás. Hay que transparentar el sistema. Nueva Zelanda lo transparentó y logró unas mejoras notables en la eficiencia con la que funcionan las empresas del Estado, mucho mejores servicios, de mucho mejor calidad y, además, mucho más baratos. En 3 o 4 años, no es que esto es la eternidad. Así que, para nosotros, se terminó el tiempo de los directorios políticos de las empresas del Estado. Se terminaron los premios consuelo en los directorios de las empresas del Estado.
se terminó el uso de las empresas del Estado como plataforma de lanzamiento de campañas presidenciales. Eso es lo que pasó con el Antel Arena y déjenme decirlo con todas las palabras. Nos costó un ojo de la cara, más del doble de lo que debió haber costado. Algo que nunca se debió haber hecho. No por lo menos por Antel, porque el artículo 190 de la Constitución se lo prohíbe. El artículo 190 de la Constitución de la República dice que las empresas del Estado no pueden hacer nada que sea ajeno a su giro. Y si uno mira la ley orgánica de Antel, construir y gestionar un centro de espectáculos es totalmente ajeno a su giro. Y no lo digo yo, se lo dijo el Tribunal de Cuentas en agosto del 2013. Mire, señora, esta obra es inconstitucional. Pero ¿qué importa, no? ¿Qué importa? Si la Constitución es un librito, lo político está por encima de lo jurídico, entonces construimos un centro de espectáculos a espaldas de la Constitución, a cargo de todos los contribuyentes para financiar el lanzamiento de una candidatura, aún aquellos que nunca votamos al gobierno que nos gobierna. Simplemente no puede pasar más, no puede pasar más. Se tiene que terminar, el país no lo banca. Y si algo no puede seguir, entonces hay que terminarlo. Y nosotros lo vamos a terminar, porque si el país no toca a los intocables y las empresas públicas son uno de los intocables, entonces esa decadencia en la que venimos no va a poder revertirse. Y vamos a ayornar la negociación colectiva, las relaciones laborales en el país. La negociación colectiva ha sido la forma en que el Uruguay habitualmente organizó sus relaciones laborales. Así que no hay nada extraño en eso, muchos países lo hacen. Pero necesitamos ayornarnos, porque tenemos problemas de empleo, y tenemos problemas de empleo muy serios, y tenemos mucha conflictividad. Así que vamos a tener que agregarle a la ley de negociación colectiva dispositivos, mecanismos de prevención y resolución de conflictos que va a haber que seguir antes de llegar a la huelga. La huelga va a tener que ser siempre el último, nunca el primer recurso, para aquellos convenios colectivos que no contengan esos mecanismos. Segundo, vamos a tener que facilitar en el marco de la negociación colectiva, por mecanismos en los que no quiero entrar porque son técnicos, la posibilidad de que empresas y trabajadores se sienten a conversar y que puedan negociar condiciones que contemplen la realidad de cada empresa, sabiendo que finalmente si no se acuerda algo distinto o no se llega a un acuerdo, lo que se haya decidido a nivel sectorial le da protección al trabajador, porque eso es lo que la empresa va a tener que aplicar. El trabajador queda protegido, pero le damos oxígeno al sistema para acomodar situaciones que difieren claramente y que están haciéndonos perder oportunidades de crear empleos nuevos, de recuperar empleos que se perdieron. Y miren, hay un tercer elemento que ha sido una gran enfermedad para el Uruguay. Yo quiero que entendamos lo que está pasando ahora con Montevideo Gas y Petrobras, que entendamos la gravedad de lo que está pasando. Petrobras es 100% propietaria de Montevideo Gas. Despidió 37 funcionarios. Como resultado de esos despidos hubo un conflicto que terminó no solo en la ocupación de la empresa, que aunque está hoy permitida por decreto, porque este gobierno decidió interpretar la ocupación como una extensión natural del derecho de huelga cuando no lo es inconstitucional, viola el derecho de propiedad, viola la libertad de trabajo, y la Organización Internacional del Trabajo, de la que somos miembros, nos ha llamado la atención repetidamente por esta violación. Pero no alcanzó con la ocupación. Además, decidieron tomar control de la empresa, desplazar a los propietarios para gestionarla. Algo que un juez razonablemente dijo, porque la gestión, asumir el control de la empresa,
viola el decreto que interpreta las ocupaciones como extensión natural del derecho de huelga. O sea que un decreto que es inconstitucional está siendo violado por tomar el control de la empresa. Y luego ocurre el desalojo, la desocupación, ¿y qué ocurre? Como el objetivo final es estatizar a Montevideo Gas. Entonces, la Federación de ANCAP decidió que por solidaridad de clase, así lo llamó el presidente del PIT-CNT, iba a interrumpir el suministro de combustible a las estaciones de Petrobras. Miren, esto es como si un supermercado tuviera un conflicto con sus trabajadores y la UTE, por solidaridad de clase, le cortara la energía eléctrica al supermercado. Ustedes se dan cuenta que esto es una extorsión, que esto es un abuso flagrante del poder de quienes manejan un monopolio público. Esto es un servicio monopólico, no hay nadie más que lo pueda proveer. Esto es bullying. Esto es grave, muy grave. Y si el gobierno toma esto con pasividad, verdaderamente yo creo que hasta los que manejan kioscos van a pensar que Siria es un mejor lugar para invertir que el Uruguay. Y todo esto nació porque creamos el monstruo, que fue la ocupación, en violación de los principios constitucionales. Así que a partir del 1 de marzo del 2020, el decreto que interpreta las ocupaciones como una extensión natural del derecho de huelga lo vamos a derogar. Se terminó la ocupación de lugares de trabajo en el Uruguay, no puede continuar. Ese es a grandes rasgos nuestro programa económico en cuanto a construir un país chico con mercados grandes, abiertos. Ese es nuestro origen, es nuestro destino. Somos un país abierto al mundo, somos un país de inmigrantes, somos un país que recibe a los inmigrantes con un abrazo y con generosidad, sobre todo cuando vienen huyendo de la opresión, de la miseria, de la tortura, de la pobreza, de la enfermedad. ¿Qué quiere decir que los inmigrantes tienen que ir al banco de suplentes para ocupar trabajos que deberían ocupar los uruguayos recién cuando se agote los uruguayos que no tienen trabajo? Es no entender nada sobre el tema de la migración. Si los dejamos entrar, tienen que tener los mismos derechos que los uruguayos. No hay ciudadanos de clase A y clase B en un Estado de Derecho y en una democracia. Somos occidente, señores. Somos parte de la civilización occidental. No somos una república bananera. No somos una monarquía absolutista. Y si queremos limitar la migración, entonces yo no concuerdo. Si me voy a equivocar por el lado de la generosidad, no por el lado de la restricción. ¿Y sabe por qué? En primer lugar, porque todos los estudios indican, y los conozco de memoria, de que el inmigrante es una fuente de dinamismo para la economía. Viene con otra formación, viene con otras capacidades, viene con otras redes de contactos. No es el té que viene a sustituir el café, es el azúcar que viene a endulzarlo. Y si son jóvenes y bien formados, como son los venezolanos que están llegando al país, yo los salgo a buscar corriendo, porque nuestros jóvenes preparados se están yendo y porque Uruguay no es capaz de producir gente calificada en las cantidades que necesitamos para que vengan las inversiones inteligentes. Y ni que hablar que Venezuela fue muy generosa con los exiliados de nuestra dictadura, así que nos toca ahora a nosotros tener la misma generosidad. Y les recuerdo a todos, por si nos olvidamos, que hay 600.000 uruguayos que son parte de la diáspora, que viven fuera del Uruguay, de los cuales 400.000 trabajan en algún otro país del mundo. ¿Qué pensaríamos si en España o en Australia o en Estados Unidos dijeran, mirá, los uruguayos que aquí viven van al banco de suplentes? Si no están todos los americanos o los australianos o los españoles empleados,
los uruguayos no pueden trabajar. ¿Qué pensaríamos? Esa retórica no es aceptable en el Uruguay. Tenemos una constitución que nos define como una república democrática, tolerante, de la diversidad. Y ese es el mundo en el que queremos vivir. Somos parte de la civilización occidental. Pucha, nos costó 500 años de guerra, de matanza, de barbaridad, de llegar a esto, a este tesoro que construimos, que es la democracia liberal, que ha logrado que los seres humanos puedan convivir razonablemente en paz, tolerarse en la diversidad, palabra que no me gusta, porque uno no tolera al que es diverso y al que es distinto, lo respeta, lo abraza, porque lo enriquece a uno. Hemos logrado vivir un poquito en paz. Y ese sistema ahora lo queremos dinamitar. Es el despropósito más grande de la historia de la humanidad. Lo vamos a defender. Desde este pequeñito país, lo vamos a defender. Por suerte hay mucha gente de buena voluntad haciendo lo mismo. No me va a dar tiempo de hablar de la educación, porque me excedí un poco. Quiero decirles esto último. El último pilar del desarrollo chileno es una apuesta estratégica a sus sectores más importantes, a los que pueden meter dinamismo. Y yo les voy a decir algo bien claro. Nuestro motor, nuestro sector estratégico es el campo. Para aquellos que sueñan con la tecnología y con esto y con lo otro, yo les digo, quédense tranquilos. Vamos a trabajar para que el Uruguay sea un país turístico, logístico, tecnológico. Pero primero y antes que nada, vamos a hacer lo que Nueva Zelanda sabe de memoria. Porque ellos son un país turístico, porque es hermoso, un país logístico, un país tecnológico y avanzado. Pero primero y antes que nada se ven como nos debiéramos ver nosotros mismos. Somos primero y antes que nada un país de granjeros, de agricultores, de productores, un país agropecuario y agroexportador. Vamos a apostar a transformar al Uruguay en un formidable productor de alimentos en el siglo XXI. Uruguay puede, si le vuela a los techos que hoy tiene la producción de alimentos, la falta de acceso a mercados, costos de producción prohibitivamente caros, avigiatos, jaurías que matan a nuestras ovejas. Podríamos multiplicar por 2 la producción de alimentos, de acuerdo a los estudios de OPIPA. Podríamos producir alimentos para más de 50 millones de personas, y no cualquier alimento, alimentos producidos en pastura natural. 70% de nuestro territorio son pasturas naturales. Muy pocos países en el mundo tienen ese privilegio. Productos ecológicamente sustentables desde la granja, la hortifruticultura, hasta la carne orgánica. Un horticultor chileno con 4 hectáreas vive muy bien, un fruticultor chileno de 15 hectáreas vive muy bien, los nuestros se funden. Uruguay natural para todo, no solo para el turismo, que dicho sea de paso, el desafío medioambiental es hoy fundamental porque ya no es un tema de salud y de protección de la biodiversidad, es un tema de emergencia económica, 2 años más de cianobacterias y vamos a comprometer la industria turística del país. Uruguay natural para todo. Uruguay tiene que ser un vergel. Productos que van a ser demandados, codiciados por los mercados más exigentes del mundo y pagados a precios de oro. La lana merino hoy vale oro, la lana merino orgánica vale platino, la carne de cordero vale mucho más kilo a kilo que la carne de vaca y cada vez tenemos menos ovinos. Ahí arranca el motor, ahí empieza a andar el Uruguay. Y no subestimen la tecnología que tiene la producción agropecuaria y la agroexportación, no subestimen la investigación y desarrollo que hay metido, no subestimen la capacidad de generar industrias de vanguardia. Si uno ve las industrias de vanguardia que tiene Nueva Zelanda, la enorme mayoría nacen de los problemas que tenían que resolver en el agro.
cosechadoras, trilladoras. A eso vamos a apostar, le vamos a aflojar la rienda al campo, vamos a dejar de asfixiarlo con la rienda corta y les aseguro que si dejamos de asfixiarlo con la rienda corta, atrás vamos todos, si el campo empieza a andar. Va la industria, va la construcción, va el comercio, van los servicios. La tenemos clara, esa va a ser nuestra apuesta estratégica. Y además lo va a hacer porque necesitamos retener a la familia rural en el campo. Necesitamos retener a la gente en el interior, porque eso construye entramado social, un entramado social que el Uruguay está perdiendo. Yo les quiero pedir lo siguiente. Acá estamos para servir. Ese es el único motivo por el cual estamos en esto. No me levanté un día diciendo quiero poner en mi currículum candidatura a presidente o presidencia de la República. Quiero cuidar mi casa, la nuestra. Y tengo un montón de gente que decidió que nos iba a acompañar en esto. Así que nosotros no tenemos cifras multimillonarias para gastar en publicidad. Tenemos la mejor publicidad que puede tener nadie. La confianza de ustedes y el boca a boca, que es gratis. Es más lento, pero es muy efectivo. Así que yo les pido que no se vayan de aquí pasivamente. Que les cuenten a sus familias, que les cuenten a sus vecinos, que les cuenten a sus amigos, que les cuenten a sus compañeros de club, de equipo, en el supermercado, en la Rambla, caminando, en el parque, tomando mate, donde sea que haya alguien que los quiera escuchar, que aquí hay un proyecto nuevo, político, que se llama Ciudadanos, que aquí hay un proyecto de país serio, que aquí hay propuestas concretas, factibles, financiables, posibles, probadas para encarar los desafíos que nos plantea el porvenir, que acá hay un grupo formidable, humano, con vocación de servir y que acá hay un grupo profesional y político preparado para gobernar. Así que les pido que nos acompañen en este ambicioso pero precioso proyecto de legarle a nuestros hijos un pequeño país modelo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos, un gusto estar acá. Seguramente muchos lo habían escuchado a Ernesto exponiendo, entre otros lados aquí, en otra condición. Y bueno, ahora lo tienen acá como candidato y son muchas las preguntas que surgen también sobre temas de los que estuvo hablando y sobre algunos que no. Pero empezando y resumiendo también algunas de las preguntas que tienen que ver con las cosas de las que estuvo hablando Ernesto. Le preguntan en particular, más allá de las empresas públicas, por el gasto público en general, ¿cuál sería la alternativa para bajarlo o cuál es el camino que emprendería en caso de llegar al gobierno? Acá, gracias Juan Miguel, el tema del gasto público, quiero que quede claro cuál es nuestra posición, porque acá va a haber que hacer tres cosas. En algunos casos, como en el caso de la educación, nosotros estamos proponiendo desplegar una red de 136 liceos públicos modelos en los barrios vulnerables para darle un futuro a chiquilines que hoy no lo tienen, que nacen con la suerte sellada por el barrio en el que nacen. Va a exigir más Estado. Necesitamos presencia del Estado donde hoy no la tiene. O por lo menos si la tiene, no la cumple con efectividad. En el caso de las empresas del Estado no estamos planteando ni privatizarlas ni nada, estamos planteando mejorar su organización y funcionamiento, como lo hizo Nueva Zelanda. Lo logró a tal punto que luego abrió a la competencia. La mayor parte de las empresas dejaron de ser monopolios y sin embargo siguen siendo, en muchos de los casos, dominantes en el mercado. Y en algunos otros casos va a haber que reducir. Entonces es ampliar en algunas dimensiones, mejorar en otras, reducir en otras. En la administración anterior entraron 50.000 funcionarios públicos. Es un costo de 1.200 millones de dólares al año. Hoy no lo podemos financiar. Más aún
no redundó en mejores servicios. No tenemos mejor educación, no tenemos mejor salud, no tenemos más seguridad, no tenemos planes sociales que propendan a generar igualdad real de oportunidades, sino a perpetuar la dependencia. De hecho, eso es uno de los problemas que tenemos y que pretendemos resolver, que en el Uruguay sabemos cuánto gastamos y en qué gastamos, pero no evaluamos, en algunos casos, con suerte, evaluamos el impacto, pero no tenemos una evaluación costo-beneficio de los proyectos públicos. Y la cultura de evaluación es una cultura a la que vamos a tener que ir, es decir, tenemos que saber si lo que estamos pidiéndole a los contribuyentes como esfuerzo para financiar ciertos programas está rindiendo lo que pretendemos que rinda. Entonces, estos son los cambios más importantes. Respecto de los 50.000 funcionarios que entraron, vamos a tener que volver a una plantilla laboral acorde con la que el país necesita y puede financiar. Para lo cual, lamentablemente, en los próximos 5 años vamos a tener que, no vamos a poder llenar vacantes. Se jubilan y fallecen 9.000 personas por año, sin afectar derechos adquiridos, sin hacer nada traumático. Créanme que de shock se puede hacer muy poco. Los economistas lo único que sabemos hacer de shock es bajar la hiperinflación. Tráiganme una hiperinflación y yo en un mes se las bajo. Después nada más. Todo lo demás hay que hacerlo con tiempo, va a requerir tiempo. No. Lo importante es marcar una dirección, marcar un rumbo. No es que las cosas ocurran ya. Y bueno, en 5 años, a 9.000 personas que se jubilan y fallecen, vamos a volver a tener la plantilla que teníamos a final del primer gobierno del doctor Vázquez. Vamos a ahorrar 1.200 millones de dólares por año, que el Uruguay precisa ahorrarlos. Y si hay necesidad de reponer en la educación o en seguridad, entonces hay 20.000 contratos que vencen por año en el Estado, entonces reasignaremos de donde menos se necesitan hacia donde más se necesitan, pero que nadie me diga que haciendo cirugía de precisión esto no se puede hacer. Sí se puede hacer y es lo que nosotros vamos a plantear. Talvi, usted planteaba un escenario económico muy complicado. Sin embargo, en las últimas horas Standard & Poor's, una de las calificadoras, mantuvo la nota de la deuda uruguaya, la deuda soberana y la perspectiva estable. ¿Cómo se explica que Uruguay mantiene el grado inversor? Mirá, Nicolás, la buena nota se tiene hasta que se pierde. Y habitualmente cuando se pierde de golpe. Y yo te voy a decir por qué el Uruguay tiene buena nota. Tiene buena nota, primero por un motivo que no nos concierne, ni tenemos control alguno sobre ello, que abunda la liquidez en el mundo. Así de simple. Te tiran la plata por la cabeza. Y si sos un crédito razonablemente bueno, te la tiran por la cabeza. Así que cualquiera emite hoy. De verdad, países que están en guerra civil, países que están con una insurgencia, países que en fin, digo, que uno diría, no pueden emitir hoy, todo el mundo emite y recibe crédito. Entonces, mientras haya abundancia de liquidez internacional, vamos a tener crédito, porque el Uruguay construyó una reputación de buen crédito en el año 2002, cuando en la peor crisis económica de la historia del país, el doctor Jorge Valle, a pesar de lo que decía el Fondo Monetario Internacional, que le pedía que hiciera default, que se declarara unilateralmente en cesación de pagos, como hizo la Argentina, a pesar de lo que decía la oposición del momento, que pedía lo mismo, el doctor Jorge Valle dijo, yo se lo escuché, el capital más importante que tiene un país chico como nosotros es nuestra reputación. Nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos hasta el último centavo. Vamos a pagarlo todo. No vamos a pedir quitas, no vamos a pedir cambio en las condiciones contractuales, vamos a pedir tiempo. Ahora no podemos pagar. Y eso fue lo que se le pidió a los acreedores, tiempo. Y a partir de eso, el Uruguay fue reconocido y es reconocido internacionalmente porque a las personas, como a los países como a las personas, se las ven las difíciles como un muy buen pagador. Miren Argentina con la mitad de la deuda nuestra,
con Macri en el gobierno, que goza de la simpatía de los mercados, le dijeron, lo lamento, no te presto más. ¿Pero por qué? Si somos un gobierno amigable para con los inversores, si tenemos una deuda que es la mitad del Uruguay. Sí, pero vos sos un defolteador serial. No te presto más. Y no le prestaron más, y que vimos devaluación, inflación, pérdida del poder adquisitivo del salario, recesión. Así terminan las películas. Lo estamos viendo. Así que estamos tentando el diablo, porque cualquier cosa fuera de nuestro control puede tensar ese exceso de liquidez. Lo que se llama el flight to quality, es decir, mirá, de golpe, si hay alguna turbulencia en China que tiene un sistema financiero que está prendido con alfileres, de golpe la gente se asusta y a comprar bonos americanos. Si nos salimos corriendo de los emergentes, ¿de quién? De todos. Los buenos créditos, los malos créditos, no discriminan. Es en manada que se van. Y ese día se te termina el crédito. No podemos estar expuestos así. Así que, mira, las calificadoras de riesgo te van a dar siempre buena nota mientras haya personas dispuestas a prestarte dinero barato. Porque mientras estén dispuestos a prestarte dinero barato, vos vas a hacer un buen crédito. El día que te dejen de prestar dinero barato, y ese puede ser cualquier día, no sabemos cuándo, dejaste de serlo. Y te metiste en un problemón. Así que no podemos estar expuestos. A Chile no le importa dejar de perder de golpe el financiamiento. Tiene 20.000 millones de dólares ahorrados para financiarse a sí mismo por un montón de años. Así que nos estamos exponiendo a un riesgo muy grande. Voy con una pregunta que en realidad son dos preguntas, pero están muy asociadas una con la otra. Y estoy dejando para el final una de un egresado de la Escuela de Periodistas de Búsqueda, así que viene brava esa, Ernesto, pero esa viene después. Vamos a empezar con estas que son del contador Víctor Ricardi y que habla del trabajo y las políticas sociales vinculadas, ¿no? Habla de esta ola de inmigrantes que ha llegado al país y dice, nos demuestra que no habría problemas de empleo si tenemos ganas de trabajar. No sé si están así, pero sí que muchos empresarios encuentran en esos extranjeros esas ganas de salir adelante que no ven en todos los uruguayos, ¿no? Y por ahí la pregunta tiene que ver con eso, algo de lo que hablaba el ministro Murro o incluso el presidente en algún momento, la pérdida de cultura del trabajo, cómo hacer para que los uruguayos recuperen esos hábitos de trabajo y no sean dependientes de las políticas sociales. Dice a su vez, ¿qué cambios le daría a las políticas sociales? Los uruguayos que emigran y que están en la misma condición que los venezolanos que vienen, tienen o desarrollan rápidamente la cultura del trabajo. Así que la cultura del trabajo no es algo que está o no está, es algo que se construye. Y se construye con mucha rapidez. Así que lo que vamos a hacer con las políticas sociales, y quien diga y pretenda hacer creer que si una coalición del Partido Colorado, Nacional, Independiente, reemplaza a la que hoy nos gobierna, va a descontinuar políticas sociales, no sabe de lo que está hablando. Simplemente no vamos a seguir con políticas sociales que perpetúen la dependencia. Vamos a reorientar las políticas sociales para construir igualdad real de oportunidades. Entre ellas, desplegar una red de 136 liceos públicos modelo, como decía, que nos van a costar 160 millones de dólares por año en adición a lo que ya ANEP gasta en 80.000 chiquilines que en su enorme mayoría no logra retener. Así que vamos a plantear una modalidad educativa distinta en base a experiencias muy exitosas que ha llevado adelante la sociedad civil y en las que me tocó participar de manera directa para construirle un futuro a chiquilines que hoy no lo tienen. Los niños y la educación vienen primero y por ahí vamos a empezar, pero tenemos grupos trabajando en tercera edad, en personas en situación de discapacidad. Está aquí Carmen Sanguinetti, que está trabajando en eso. Así que, en todo caso, si queremos ser un pequeño país modelo de nuevo, entonces tenemos que ser una sociedad que cuide de aquellos que por algún motivo han sido menos afortunados y que les dé las mismas oportunidades.
Así que vamos a ir a una cultura de oportunidades y vamos a ir a una cultura de evaluación de todos los programas sociales. Y una evaluación independiente de quien lo ejecuta. De manera tal de que sepamos que cada dólar o peso que invertimos en esos proyectos está dando los resultados que tiene que dar, y si no los da, tenemos un proceso de feedback que nos va a permitir, como ocurre con los equipos de fútbol que no ganan. Se cambia el técnico y el sistema de juego. Talvi, el Frente Amplio hizo una reforma tributaria en el primer gobierno, se introduce el IRPF y el IRPF hoy es un protagonista de la recaudación. Sí. ¿Seguirá siendo en un gobierno suyo? ¿Cómo ve el ingreso de la Caja del Estado, la estructura de impuestos, particularmente pensando que en los últimos ajustes fiscales aumentó la carga sobre los impuestos a la renta particularmente? La presión impositiva sabemos que es altísima. Pretendemos, no logramos cobrar impuestos, pretendemos cobrar impuestos finlandeses y dar servicios latinoamericanos. Es una ruptura del pacto social, porque el pacto social es en muchos países tienen gasto público alto, mucho más alto que el de Uruguay, e impuestos altos como resultado, pero a cambio de esos impuestos dan buenos servicios. Yo tengo mi hijo en España. Mi hijo, cuando llegó a España, luego de haber vivido acá, decía, papá, esto es un estado de bienestar de verdad. Él va a la universidad pública, en el transporte público, estudia en la biblioteca pública, se recrea en la plaza pública, va a hacer deporte a los gimnasios públicos municipales, va a atenderse a la policlínica de la salud pública. Y dice, papá, mira, yo no uso casi nada en lo privado. Y eso es algo realmente maravilloso, porque cuando uno dignifica lo público, eso tiene una capacidad integradora, porque hay espacios que como comunidad, no importa cuál es nuestro origen cultural o nuestra condición económica, hay un montón de espacios comunes que compartimos, vamos en el mismo metro, estamos en la misma plaza, nadamos en el mismo gimnasio, vamos a la misma universidad, estudiamos en la misma biblioteca, y eso nos da la sensación de que somos una comunidad, no simplemente un grupito de islotes detrás de los cuales nos encerramos con los que son parecidos a los nuestros y vemos a los otros casi como si fueran pertenecientes a otra cultura. Así que es muy importante dignificar lo público, y por eso nosotros tenemos la pretensión de que la educación pública vuelva a ser el orgullo del país, vuelva a ser el gran igualador de oportunidades, que sea el lugar donde todos los docentes quieren trabajar y donde todos los estudiantes quieren estudiar. ¿Cambiaría la estructura de impuestos? Perdón, me olvidé de contestarte eso. El impuesto a la renta personal no se va a poder eliminar, y creo que tampoco es deseable hacerlo. Lo que creo que tenemos que propender no se va a poder hacer el 1 de marzo porque tenemos un agujero así en la cuenta pública. Entonces, quien diga que va a bajar impuestos de la noche a la mañana sin hacer nada por el lado del gasto, no está faltando la verdad. Así que promesas fáciles no existen. Lo que sí hay que propender es que el Uruguay transforme en el impuesto hoy, que es un impuesto a los ingresos brutos, en un verdadero impuesto a la renta. O sea, que realmente haya ciertos gastos que hoy se pueden deducir, pero que son cifras insignificantes, que tienen que ver con la educación de los hijos, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con las hipotecas para la compra de vivienda, que normalmente se pueden deducir de las rentas, en la medida que tú estás usando esos recursos para cosas que se entienden socialmente deseables, educación, salud, la compra de tu vivienda. Creo que tenemos que perfeccionar el sistema yendo a un verdadero impuesto a la renta más que tratar de eliminarlo. Preguntan en la audiencia en particular sobre la posición de UPM, de la segunda planta de UPM y la infraestructura que requiere en las últimas horas, en los últimos días, desde el oficialismo. Daniel Olesker dijo que cree que hubiera venido igual sin zona franca. Ayer Mario Vergara dijo que el gobierno negoció mal algunas condiciones.
Nosotros hemos tomado una posición muy clara en esto hace mucho tiempo, Juan Miguel. La relación de Uruguay con Finlandia es estratégicamente relevante. Finlandia es un país modelo en muchas dimensiones. La relación de Uruguay con UPM es estratégicamente importante. Si logramos que una inversión de esa envergadura venga al país, es importante, pero dijimos dos cosas muy claras. Primero, esto es una inversión de gran magnitud y es una inversión que va a trascender 6 gobiernos. Su periodo de madurez es 30 años. Así que creo que hubo un error muy grave en hacer esto entre gallos y medianoches, a puertas cerradas, todo en medio de un secretismo que no nos permitió al resto de los protagonistas, a los otros partidos políticos y a la sociedad civil participar en el proceso. Yo creo que si eso se hubiera hecho así, hubiera sido más trabajoso, como casi todo en una democracia requiere construcción de acuerdos, pero se hubiera logrado, y se hubiera logrado de una manera mucho menos conflictiva que la que está ocurriendo ahora, porque en realidad nos cuesta mucho evaluar la conveniencia económica financiera de este proyecto, el impacto social, el impacto ambiental, cuando todo se está negociando a puertas cerradas. Y lo segundo es que nosotros no podemos ir a economías de enclave. Es una muy mala política decir, mirá, yo voy dando preferencias. Como mi país es tan caro para producir, tan caro, entonces voy a crear una ley de inversiones que permita, de hecho, bajarle impuestos a los proyectos de inversión. Ahora, a esa ley de inversiones acceden predominantemente empresas más grandes, financieramente más sólidas, que pueden preparar un proyecto, presentarlo, gestionarlo. Entonces, el que puede acceder a estos proyectos baja la carga impositiva y el que no puede acceder, que son las empresas más chicas, se informaliza para poder subsistir. Es un sistema dual absurdo, porque estamos pretendiendo cobrar algo que no es cobrable, que es que entre el IRAE, el impuesto a los dividendos y el impuesto al patrimonio, para una empresa tipo que se financia con capital propio, le pretendemos cobrar el equivalente al 42% de sus utilidades. O sea que en Uruguay, un país enano, una empresa que piense en trabajar en el país y hacerlo legalmente, arranca con el Estado socio en un 40% de sus utilidades. Entonces es tan absurdo que decimos, no, mirá, te las voy a bajar a través de esta ley, pero entonces hay una capa burocrática que decide quién sí, quién no, ahí van las empresas que pueden hacerlo y el resto se pone bajo el radar para no tener que pagar y poder subsistir. Así que, ¿pero qué hacemos con lo planteado hoy? UPM es otra de las formas de crear condiciones, casi que una juridicidad propia, para que puedan venir esas inversiones. Y yo lo que digo es que si le vamos a dar condiciones beneficiosas a una gran inversión, y está bien, si en la medida que el país le sea favorable, entonces eso no puede estar limitado a una gran inversión. Todos somos UPM, lo dijimos hace mucho tiempo. Nosotros preparamos un paquete de medidas que tenemos cuantificado para extender el mismo tipo de beneficios a todos los nuevos proyectos de inversión que se presenten en el país. Para empresas grandes, chicas, del interior, de Montevideo, a las empresas nacionales no le faltan ideas, no le faltan proyectos, le falta el mismo tipo de estímulos que recibió UPM para llevarlos adelante. Bueno. Hay una pregunta aquí más precisa, Juan Miguel lo había anticipado. En el hipotético caso de triunfar en las internas, ¿podría dar alguno de los nombres del equipo que lo va a acompañar en la propuesta de gobierno en áreas clave como economía, salud, educación y seguridad? Mira, Nicolás, a esta pregunta hemos contestado siempre lo mismo. Nosotros no escurrimos ninguna pregunta. La ciudadanía tiene derecho a preguntar y nosotros la obligación de responder. Estamos pidiéndoles la confianza. Así que el próximo gobierno va a ser un gobierno de coalición. El que nos gobierna hoy es una coalición compleja, además, porque combina quienes creen que Venezuela y Cuba son democracias originales, pintorescas, diferentes, y quienes tienen una orientación socialdemócrata, republicana.
Así que es una coalición bastante complicadita, por cierto. Y después de junio, cuando los liderazgos de los partidos queden definidos, pero antes de octubre, yo creo que vamos a tener la obligación, los partidos de oposición, en particular el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, y los nombro porque son partidos que en el caso de los tradicionales tenemos 182 años de vida. Somos de los partidos más antiguos del mundo, más vale que lo cuidemos. Y una de las alegrías más enormes que tengo, y sé que tendría el doctor Jorge Valle, porque la angustia que tenía era que el Partido Colorado parecía que se iba a extinguir. Y es parte del ADN de nuestra república, es parte de lo que somos. Y hoy ese partido que hace un año y medio daban en vía de extinción, gracias al regreso a la política del doctor Sanguinetti, que hace un esfuerzo enorme por volver y tratar de levantar su partido. Creo que gracias también a estas propuestas de renovación que permiten combinar algo muy bonito, que es la experiencia, la tradición y la renovación, el cambio, el futuro, una nueva generación de líderes. Es una interna de guante blanco. Los escarceos ocurren a veces entre los dirigentes, pero es una interna de guante blanco. Va a ser un partido tremendamente unido, que va a ir con un proyecto unido a competir en octubre para ir al balotaje, no para salir tercero. Va a competir para gobernar. El Partido Colorado al Partido Colorado lo ha mejorado muchísimo el estar lejos del poder. Es el único partido que no ha tenido poder. Tuvo una intendencia en los últimos 14 años. Y eso lo ha mejorado, lo ha revitalizado. Y creo que curiosamente va a ser la gran herramienta de cambio, la gran herramienta de renovación que va a presentar el menú electoral en octubre. Y creo que el Partido Colorado va a votar formidablemente bien. Y yo creo que con posibilidades, no lo indican hoy las encuestas, pero cuando se venga la época de semifinales y ya quede menos gente en la cancha y se empiece a comparar uno contra uno, yo creo que el Partido Colorado va a tener muy buenas chances de votar formidablemente bien, inclusive de ir al balotaje. Entonces, Juan Miguel, si lo que pretendemos es que los partidos de oposición construyan un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna, que está agotado, está terminado, está polillado, ya no tiene ilusión, ya no tiene capacidad de encarar los desafíos que plantea el porvenir. Estamos en democracia, la alternancia en el poder no nos tiene que hacer rasgar las vestiduras, es sana, es buena, andate a los cuarteles de invierno, refrescate un poco, renovate, después te va a tocar volver. Sos un partido tradicional más, no sos un partido histórico, porque tenés 48, no 182 años, pero ya sos un partido tradicional, 50% del electorado te votó 3 veces. Refrescate un poquito y después volvés, nos toca a nosotros ahora. Entonces nos vamos a tener que poner de acuerdo. Entonces yo no quiero condicionar ese acuerdo dando ningún nombre, reservándome ningún ministerio. No quiero. Tenemos gente excepcional. Todos conocen acá a Ana Inés Arruino en economía. Todos conocen a Eduardo Blasina, que está trabajando con nosotros en la parte de agro y ecología. A Carlos María Uriarte, que trabajó por 7 años y se formó en Nueva Zelanda, en la parte de la apuesta estratégica al agro. Todos los conocen a Ney Castillo, que está trabajando con nosotros en salud y en integración social. Todos los conocen al embajador Agustín Espinosa, que está aquí con nosotros trabajando en la parte de relaciones internacionales. Pero estos nombres no los doy diciendo que van a ocupar tal cargo o tal otro. Tenemos un equipazo, ya lo van a ir conociendo. Pero no me quiero reservar ningún nombre. Vamos a ir a la negociación abiertos a toda posibilidad, porque acá hay que construir un proyecto de país para ofrecerle a la ciudadanía una opción clara en octubre. O es la continuidad de un proyecto agotado o un proyecto de cambio que acordemos entre los partidos de oposición y que acordemos de manera tal que la gente sienta que ese proyecto va a tener viabilidad política y que el país va a tener gobernabilidad. Bueno, junto 2 preguntas políticas para terminar y que tienen que ver con esto. En el caso de que Sanguinetti sea el candidato del Partido Colorado, pregunta 1, ¿la capacidad de Talvi va a estar para el servicio del partido y del país? Y la otra que hace otro es, ¿por qué Talvi es mejor candidato que Sanguinetti para octubre? A ver, la segunda, yo no estoy diciendo que soy mejor candidato. Estoy diciendo que ofrecemos algo distinto.
un proyecto político con una cultura política distinta, cuadros políticos, técnicos casi completamente renovados, con la dosis de experiencia necesaria, como se hace en el fútbol, que siempre necesitas en el fútbol. La frase es: necesitamos a alguien con experiencia que le dé pausa al equipo, y está muy bien, pero es un equipo joven, dinámico, ágil, pero siempre está el Mota Gargano, dos o tres grandes hay que tener. Y te digo a ti especialmente nombres de Peñarol porque sé los bueyes coquearon. Defensor, si no, no van a salir eso. En fin. Así que creo que acá no es un tema de mejor o peor. No hay mejor o peor. ¿Quién va a negar las cualidades del doctor Sanguinetti? Un hombre de una formidable experiencia, un estadista, una persona inteligente, una persona con la que hablar es un placer. Uno aprende de cada conversación que tiene con él. No es mejor o peor. Es que tenemos la experiencia y la tradición del partido que tenemos que respetar porque son personas que bancaron al partido en sus épocas más difíciles, y tenemos, como es natural, la renovación, el cambio, una nueva generación de líderes con una cultura política distinta a la habitual, porque eso es la evolución natural. Las cosas, a medida que el tiempo pasa, se hacen distintas de lo que se hicieron, y yo considero que es bueno para el país y bueno para el partido que le demos la oportunidad a una nueva generación de líderes. Pero no porque me considere mejor ni peor, simplemente porque es una nueva generación que le va a dar otra frescura, otra energía, otro encare a los desafíos que nos plantea el porvenir. Pero como digo, el que vota en el Partido Colorado, creo que hoy tiene excelentes opciones con el doctor Sanguinetti Ballistas y con Ciudadanos. La segunda es... Si el ganador es Sanguinetti, ¿cuál va a ser el lugar de Talvi? A ver, nosotros dijimos desde el principio, Juan Miguel, nuestro compromiso es con los cambios. Así que dejamos todo lo que hacíamos, dejamos Ceres, dejamos la Brookings Institution donde trabajábamos, dejamos la Universidad de Columbia donde enseñábamos. A mí me encantaba lo que hacía, no es que dejé algo de lo que estaba cansado, me encantaba lo que hacía para meterme en esto. Nunca encaré nada en la vida que no encarara para llegar hasta el final. Estoy en esto comprometido, le estoy pidiendo a la ciudadanía su confianza para representarlos, así que los vamos a representar en el lugar que nos toque estar. Y lo dijimos respecto de... Confiamos en poder ganar, como digo, en los descuentos con gol de cabeza y en el área chica, porque venimos creciendo muy, muy rápido, y si uno proyecta las tendencias, creo que al último domingo de junio vamos a llegar justito, pero que vamos a poder ganar. Pero si no nos toca ganar, dijimos, bueno, vamos a estar donde sea más útil para que el partido presente la mejor fórmula. Y nosotros propusimos que eso se decida entre los candidatos que hemos competido en la interna. Entonces, no me reservo el cargo de vicepresidente. Hoy que vamos segundos lo pongo a disposición. Digo, si consideran los otros dos candidatos, incluyo yo, que de golpe otra fórmula es mejor. Por ejemplo, que incluya una mujer en la fórmula. No hay problema con nosotros. Estamos para los cambios, no estamos para reservarnos ningún cargo. Ahora, si se considera que la mejor fórmula es Sanguinetti-Talvi o Talvi-Sanguinetti, y bueno, iremos con la mejor fórmula. Economista Ernesto Talvi, muchas gracias por su disertación y gracias a todos por su presencia. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, le damos las gracias a Ernesto Talvi, también a los moderadores Juan Miguel Carzoglio y Nicolás Nusic. Por supuesto que a todos ustedes que nos han acompañado en esta instancia y a quienes ya estamos invitando para próximas oportunidades donde la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay realice eventos de interés. Muchísimas gracias. Buenos días.